Las cosas que elegimos no ocultar. ¿Puede un hombre construido enteramente a partir de secretos amar a una mujer que ha pasado toda su vida, creyendo que el amor, para ella, simplemente no estaba permitido? La viuda llegó a Viena en el otoño de 1893 sin una sola carta de recomendación. Solo con un baúl de cuero, una hija de 7 años y una reputación que no había ganado. El escándalo la había seguido desde Praga como una sombra sigue a una llama. Su marido, un arquitecto célebre, había muerto debiendo dinero a media ciudad. Cuando llegaron los acreedores, se llevaron la casa, los muebles y, lo más cruel, la historia. La versión que dejaron atrás fue la que mejor les convenía, aquella en la que la viuda había gastado con lujo, había sido indiferente a las deudas, quizá incluso las había fomentado. Nada de eso era cierto. Pero la verdad, había aprendido, es la primera víctima de la ruina financiera de un hombre. Encontró trabajo como costurera para una modista en la Marialferstrasse, una mujer práctica que no hacía preguntas y pagaba los viernes. El trabajo era bueno y honrado y le dejaba las manos en carne viva, pero no se quejaba. Tenía una hija que criar y estaba decidida a criarla bien. El profesor de música vivía 3 plantas por encima del taller en un edificio que olía a cera de abejas y a madera vieja. Lo oyó antes de verlo. Todas las mañanas a las 7 en punto comenzaban las escalas, metódicas, sin prisa, el sonido de alguien que hacía tiempo había hecho las paces con la repetición. Y cada mañana, su hija apoyaba la oreja contra el techo de su habitación alquilada y escuchaba con todo el cuerpo, balanceándose ligeramente, como si la música fuera algo que pudiera absorber a través de la piel. Se conocieron en la escalera una mañana de noviembre cuando el profesor llevaba un estuche de violonchelo y ella llevaba 2 piezas de seda que la modista le había pedido que entregara a un cliente en el 4º piso. Él se apartó. Ella le dio las gracias. Él reparó en las piezas de seda y dijo, de manera un tanto absurda, que siempre había creído que la seda era el material más cercano a la música porque ambos existían por completo en el tiempo y desaparecían cuando dejaban de moverse. Ella no supo qué responder a eso, así que no dijo nada en absoluto, lo cual resultó ser exactamente la respuesta adecuada. Él se rió de sí mismo y tomó las piezas de seda de sus brazos sin pedir permiso y las subió por la escalera y las entregó al cliente y luego bajó de nuevo como si aquello fuera algo perfectamente normal. No era un hombre apuesto en el sentido que se anuncia por sí solo. Era delgado, con la postura ligeramente encorvada de un erudito y unos ojos demasiado grandes para su rostro, y tenía la costumbre de escuchar con tanta atención que la gente a veces se sentía brevemente famosa en su presencia. Tenía una reputación modesta en las salas de conciertos de Viena, no como intérprete, cosa que había dejado a los 32 años tras una lesión nerviosa en la mano izquierda, sino como profesor. Sus alumnos hablaban de él con una intensidad que sugería que les enseñaba algo más que escalas. Ella mantuvo las distancias. Era una viuda en circunstancias difíciles con una hija, y comprendía su lugar en el mundo con precisión, sin autocompasión pero sin ilusiones. Los hombres que mostraban interés en ella eran o bien descuidados con la reputación o calculadores con la necesidad, y ella había desarrollado un ojo certero para ambos. El profesor no parecía ser ni lo uno ni lo otro, lo que la hacía más cautelosa, no menos. Su hija resolvió el problema enamorándose ella misma del violonchelo. Oyó a la niña una tarde tocando con un lápiz, dibujando la forma del arco en el suelo y tarareando. Y algo se desplazó en su pecho, no del todo culpa, no del todo tristeza, pero algo cercano a ambas. Su marido nunca había permitido música en la casa. La había llamado poco práctica. Ella nunca discutió, pero el silencio le había costado algo que en aquel momento no habría sabido nombrar. Llamó a la puerta del profesor. Él no le cobró nada por las clases. Ella rechazó esto de inmediato, y discutieron sobre ello en el rellano durante 10 minutos. Antes de llegar a un acuerdo, ella arreglaría 2 de sus camisas de concierto a cambio de cada lección. Era un acuerdo absurdo y ambos lo sabían, y saberlo juntos se convirtió, en las semanas siguientes, en una especie de calidez entre ellos. Empezó a comprender que él estaba solo de una manera en la que había organizado su vida para no notarlo. Su apartamento estaba lleno de libros y partituras y de una cualidad particular de orden meticuloso que ella
Reconocía como el orden de un hombre que no tiene a nadie que desordene las cosas. No tenía familia en Viena. Cuando ella le preguntó por esto una vez, con suavidad, él dijo solo que había tomado decisiones que lo habían separado de las personas que había conocido antes, y que no se arrepentía de ellas, pero que el arrepentimiento y la ausencia eran cosas distintas, y la ausencia podía ser bastante grande. Ella no preguntó qué decisiones. Aún no era una persona a la que él hubiera invitado hasta ese punto. Lo que ella aprendió más tarde, lo aprendió en fragmentos, y esos fragmentos solo cobraron sentido cuando tuvo el cuadro completo. El profesor tenía un pasado que Viena no conocía porque había construido su presente con cierto cuidado para impedir que ese conocimiento saliera a la luz. No había nacido en Graz, como decía a todo el mundo, sino en un pueblo de Moravia, hijo de un comerciante judío de lana. Se marchó a los 19 años con una beca y un nombre nuevo, no del todo una mentira, más bien una traducción, el tipo de reinvención que el siglo ponía al alcance de hombres ambiciosos y de identidad flexible. No se avergonzaba de su origen. Temía lo que ocurriría con la vida que había construido si llegaba a saberse. Viena en la década de 1890 era una ciudad en la que el antisemitismo no era un sentimiento marginal, sino un principio organizador de la vida pública, y él había visto lo que les ocurría a los hombres que no podían controlar cómo eran percibidos. Su carrera, sus alumnos, su pequeña y cuidadosamente sostenida vida, todo dependía de una historia que era en su mayor parte cierta, pero no del todo. Ella descubrió esto no por engaño, sino por accidente, lo que de algún modo lo hacía más difícil de descartar. Llegó una carta para él mientras estaba dando clase, y el portero del edificio, que era mayor y se confundía con el correo, la dejó en su habitación por error. No la abrió. Pero la dirección del remitente era visible, y el nombre que aparecía era uno que ella le había oído mencionar una vez, el de su madre, y la dirección era Brno, no Graz, y se quedó con ese pequeño dato durante 3 días antes de comprender lo que significaba. Fue a verlo un domingo por la tarde, mientras su hija estaba en casa de una amiga, y se sentó en la silla frente a su escritorio y dijo, con toda sencillez, que había recibido una carta destinada a él y que se la devolvía y que no la había abierto, pero que había visto la dirección, y que si él quería contarle algo, ella no era una persona que se asustara fácilmente. Él la miró durante mucho tiempo. Y luego se lo contó todo. Después, ella dijo que entendía lo que era ser definida por una historia que no habías escrito. Dijo que había pasado 2 años siendo la viuda imprudente que había arruinado a su marido, y que en ese tiempo había aprendido algo interesante, que era que una historia falsa contada con suficiente insistencia acaba por sentirse como el clima. Dejas de esperar que cambie y simplemente te vistes para ello. Él dijo que lamentaba que hubiera pasado por eso. Ella dijo que lamentaba que él hubiera pasado por lo suyo. Y luego se quedaron sentados en silencio durante un rato, algo que ninguno de los dos había hecho con otra persona en mucho tiempo. Y se sintió tan ordinario y tan extraordinario al mismo tiempo que ninguno de los dos lo mencionó después, como si nombrarlo fuera a hacerlo más pequeño. El invierno avanzó por Viena con su habitual indiferencia, y las lecciones continuaron, y los arreglos continuaron, y la viuda se encontró atenta a pequeñas cosas. La forma en que el profesor bajaba la voz cuando hablaba con su hija. La forma en que había memorizado sin que se lo dijeran cómo tomaba ella el café cuando se quedaba a observar las lecciones. La forma en que a veces se detenía a mitad de una frase cuando ella entraba en una habitación, como si hubiera olvidado lo que estaba diciendo. No se había permitido amar a nadie desde su marido, y la prohibición ahora se sentía menos como duelo y más como costumbre, el tipo de costumbre que se ha confundido con el carácter. Lo que la rompió no fue una declaración ni un gesto. Fue una mañana de martes en febrero en la que llegó a la puerta del profesor, llamó y él no respondió, y lo encontró en su escritorio con la cabeza entre las manos porque uno de sus mejores alumnos, un chico de 17 años que llevaba con él 4 años, había sido retirado por el padre del alumno, que había oído un rumor, solo un rumor, de que el profesor podría ser judío, y había decidido que, fuera cierto o no, la relación ya no merecía el riesgo. Ella se quedó en la puerta y lo miró y comprendió que estaba viendo a un hombre prepararse para desaparecer de nuevo dentro de su armadura, para reconstruir la distancia que había mantenido entre él y todo lo que podía serle arrebatado.
Dijo, con toda claridad, que si pensaba pasar el resto de su vida a medio gas porque el mundo era cruel, eso le parecía terriblemente aburrido, y que creía que era capaz de algo mejor. Y además hablaba por experiencia. Él levantó la vista hacia ella. Ella dijo que también estaba enamorada de él desde hacía algún tiempo, y que consideraba que era un problema aparte y logísticamente complicado, pero que lo mencionaba por si resultaba relevante para su manera de pensar. Él guardó silencio durante un largo momento. Entonces él dijo que también estaba enamorado de ella, y que lo estaba desde que ella había permanecido en la escalera con 2 piezas de seda y no había dicho absolutamente nada en respuesta a algo muy extraño que él había dicho, y que había pensado en ese momento más veces de las que podía contar, y que había tenido miedo porque había trabajado muy duro para construir una vida que no pudiera ser destruida, y ella era lo primero en años que sentía que valía la pena arriesgar por ello. Ella dijo que creía que el miedo era probablemente una respuesta razonable y que no tenía intención de disuadirlo. Él dijo que eso no resultaba realmente útil. Ella dijo que lo sabía. Lo que siguió no fue sencillo. El profesor se retiró de su circuito habitual de actuaciones y publicó un aviso en una pequeña pero respetada revista musical, breve y preciso, reconociendo sus orígenes. Eso le costó varios alumnos y 2 contactos profesionales, y atravesó las consecuencias con una firmeza que incluso a él mismo le sorprendió. Lo que no había anticipado era cómo se sentiría al ser visto plenamente y no ser disminuido por ello. La viuda, por su parte, escribió una carta a los abogados que habían gestionado la herencia de su difunto marido, solicitando un estado formal de las deudas y su origen. Fueron necesarios 3 meses y una segunda carta, esta entregada a través de un abogado que le debía un favor, pero el informe acabó revelando lo que ella siempre había sabido. Las deudas precedían su matrimonio por varios años y eran enteramente de su marido. La documentación era seca y legal y no cambió nada en las historias que contaba la gente, pero cambió algo en la forma en que ella se sostenía, en la forma en que ocupaba el espacio en el que estaba. Se casaron en la primavera de 1895 en una pequeña ceremonia en Viena a la que asistieron los alumnos que le quedaban al profesor, la modista que no hacía preguntas y una mujer que había sido vecina de la viuda en Praga y que siempre había conocido la verdad sobre las deudas y la había guardado fiel y silenciosamente durante 3 años. Su hija llevaba un vestido de seda verde pálido y tocó una breve pieza que ella misma había compuesto, que no era técnicamente impecable pero era inconfundiblemente hermosa. El profesor había reparado la mayor parte de lo que se había visto dañado en lo profesional y había obtenido algo que no esperaba. Varios músicos que lo conocían de forma superficial y que habían sabido la verdad sobre sus orígenes le dijeron, en privado, que tenían historias similares, comprimidas y ocultas, y que saber que él había decidido dejar de esconderse les había hecho sentirse un poco menos solos. No era una resolución que él hubiera previsto, pero se sintió agradecido por ello de la manera particular en que se agradecen los regalos inesperados. Años más tarde, su hija se convertiría en una música de considerable reputación, y dedicaría su primer concierto público a 2 personas que, dijo, le habían enseñado que las notas que se tocan son solo la mitad de la música. El resto es saber cuándo quedarse en la sala y dejar que alguien te escuche. Ni su madre ni el profesor explicaron públicamente a qué se refería con eso. Pero en la tercera fila, lo entendieron, y se tomaron de la mano, y ninguno de los 2 la soltó. ¿Le ha gustado la historia de hoy? Quédese un momento más. Cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ve? ¿Este mensaje le ha llegado? Y si tiene ideas para futuras historias, compártalas. Su sugerencia podría convertirse en nuestro próximo vídeo. Deje un like si este mensaje le ha aportado algo. Suscríbase para no perderse los próximos vídeos. Si cree que a alguien le puede gustar este mensaje, compártalo. Y si desea apoyar el canal, puede ver los enlaces en la descripción. Algunos son enlaces de afiliados, así nos ayuda sin coste adicional. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.